Mi nombre es Douglas Alberto Martínez Martel y yo soy el tutor de lenguaje y literatura del grupo número 8 de esta asignatura. Yo soy alumno de cuarto año de la carrera de Ciencias Jurídicas y para mí va a ser un gusto y un placer pues ayudarles con ese tema para que pues vayamos teniendo un poco más de información, aclarando las dudas para el examen que vamos a tener, bueno, que ustedes van a tener próximamente para ser admitidos en la universidad. Así que espero que el tema pues les sea de lo más agradable y que también sea fácil de comprender. Y cualquier pregunta que me hagan, se pueden activar el micrófono y me lo pueden hacer o lo pueden poner en el chat que está habilitado. Si me ponen alguna pregunta en el chat, las trataré de responder al final de la videoconferencia. Y si no, me lo pueden hacer en el momento, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar con este tema, que es el origen del lenguaje, la comunicación versus la escritura, teoría de la información. Entonces, vamos a empezar como el origen del lenguaje, cómo es que se originó esto, ¿verdad? Entonces, tenemos esto como el origen del lenguaje usado por los humanos ha sido motivo de discusiones académicas durante siglos. Aún así, no hay consenso sobre su origen o su edad definitivos, ni siquiera sobre si se originó en un solo punto o a la vez en varios lugares. Un problema que hace el tema difícil de estudiar es la falta de pruebas directas, puesto que ni las lenguas ni las habilidades de producirlas se fosilizan. Esto sale a referencia de como, por ejemplo, si nosotros queremos investigar la evolución del hombre, por ejemplo, pues se han encontrado vestigios en diferentes partes del mundo, como el Homo sapiens y el Neandertal, que se han encontrado huesos, se han encontrado fósiles de esos. O, por ejemplo, con los dinosaurios, que podemos como contar un poco de la historia en cómo, quizás no lo podemos imaginar cómo fueron eh, en realidad en esa época su físico, pero los huesos nos pueden contar una historia, nos puede contar por lo menos la altura, más o menos podemos tener una idea de su forma, qué características tenía, para poder determinar pues cuál era su comportamiento o su forma de vida en la época en que ellos existieron. Pero con el lenguaje es bien difícil porque no podemos fosilizar, por ejemplo, las palabras, no podemos fosilizar el habla, no podemos fosilizar el pensamiento. Hay vestigios, claro, ¿verdad? Pero a medida que se fue evolucionando, fuimos evolucionando como seres humanos, hemos podido encontrar ciertos vestigios alrededor del mundo, ya sean algunos códigos, códices, pinturas y demás, pero eso ya es más hablando de nuestra actualidad, de nuestra época actual, pero digamos que el origen es bien difícil el poder determinarlo. Entonces, es por eso que se trata de una manera eh, poder tenerse una idea de cómo se originó. Solo salen teorías y planteamientos. Los seres humanos poseen una estructura cerebral y psicológica que les permite aprender diferentes lenguas. Es, por ejemplo, hay muchas personas que son políglotas que les gusta aprender varios idiomas, que no solamente hablan el castellano, sino que hablan inglés, hablan el francés, hablan el chino, el mandarín, hablan cantonés, hablan alemán, japonés, aprenden mucho el lenguaje, pero esa es la misma capacidad que el cerebro o la estructura cerebral y psicológica que tenemos nos permite poder aprender diferentes lenguas. Pero hay que aclarar que en algunos seres humanos que han sufrido lesiones cerebrales o padecen un retraso mental, o podemos decir personas enajenadas, ¿verdad? Enajenadas mentalmente, esta capacidad está inhibida o no ha podido ser desarrollada. Hay ciertas características o ciertas, vamos a decirlo, desórdenes genéticos que hacen que alguna persona pues no tenga algún cromosoma de más o le falte un cromosoma y esto provoque que su funcionamiento o su desarrollo no sea el óptimo. Entonces hay personas que no conciben o en toda su vida no van a poder hablar. Entonces esta capacidad para poder aprender algún lenguaje, una lengua diferente, algún lenguaje, algún idioma, por ejemplo, el lenguaje de señas, quizás no lo van a aprender. Muy diferente porque las personas, digamos, no vamos a encerrar, digamos, a las personas sordomudas porque ellas, pues lo que pasa es que al no escuchar no pueden emitir ese sonido, ese fonema, esa
característica de la letra, de las palabras o de las oraciones. Entonces eso es muy aparte, esto es el aprender, el poder aprender, ¿verdad? Entonces tenemos esa situación. Por ejemplo, los homínidos superiores parecen ser el único grupo de especies que ha podido desarrollar un lenguaje con estructura sintáctica estricta. Y esta habilidad la tiene el Homo sapiens, quien estará caracterizado por su aumento craneal, sus desarrolladas articulaciones y sobre todo por la aparición del lenguaje. Parte de África hacia las diferentes partes del mundo y así llega al continente americano. Estaba más hablando meramente de cómo en la segunda evolución del hombre y llegó el Homo sapiens, que es de donde nosotros partimos, que salió de África y se movió a los diferentes continentes, ya sea por la ruta de hielo, que cuando estaba en la era glaciar y conectó los diferentes continentes, o pudo haberse asentado en diferentes regiones y después, evolucionando su civilización, pudo haberse transportado o viajado mediante embarcaciones a otras partes del mundo y así poblarlo. Entonces tenemos la oralidad primaria, perdón. Entonces, la oralidad primaria, ¿en qué consiste? Hasta el momento de la creación de la escritura existía la necesidad de almacenar de alguna forma en la memoria colectiva e individual toda clase de información, ya sea historias, nombres, mitos, etcétera. Por ello se crearon mapas lingüísticos, rituales entre los que se encuentran. Creo que, perdón, en esta parte, creo que esta diapositiva se me mezcló. Perdón, tenemos hasta el momento de la creación de la escritura, perdón, existe la necesidad de almacenar de alguna forma. ¿Sí? ¿Hola? ¿Había alguna pregunta? Ok, entonces seguimos con esta parte que decía que para ello se crearon mapas lingüísticos, rituales entre los que se encuentran las fórmulas. ¿A qué se refiere esto? Las fórmulas es la introducción oral breve y acompañada de música, a partir de la cual se engancha una exposición extensa de todo aquello que recuerda. Se utiliza en el aprendizaje ya que resulta una fórmula fácil y sencilla. En esa parte se ocupaba cuando digamos se reunía o quería hacer una exposición acerca de alguna memoria, así como por ejemplo, no sé si tuvieron la experiencia que a veces sus abuelitos les contaban las historias, les contaban sobre leyendas y mitos o vivencias que tuvieron en su juventud o durante su adultez, ¿verdad? Entonces a veces a eso se refiere, que se reunían y contaban esas vivencias, pero iba acompañada de música, que es como que que le daba este empuje o le daba un poco de emoción a lo que se iba a contar, ¿verdad? Entonces esto es a lo que se refiere en las partes de la fórmula. También los nombres de lugares y personas. Los nombres propios hacen referencia a nombres de los diferentes canales y lugares. A pesar de ser limitados, son clave para memorizar que existe en el sitio mencionado. Lo mismo, cuando tú estás haciendo una narración o estás contando alguna vivencia, para darle un poco más de realismo o para comprobar que eso sí te pasó, puedes mencionar nombres, mencionar lugares, puedes mencionar fechas, horas, para tratar de ser lo más exacto, o describir lo que tú estás narrando para ser un poco más exacto, o sea, para que darle más validez, darle peso a lo que tú estás narrando, a la vivencia que tú estás contando. Por ejemplo, la poesía puede ser histórica, religiosa, mitológica, etcétera. Suele ser musical, teniendo ritmos muy definidos. En otras conferencias tuvimos la experiencia de hablar un poco sobre la teoría de la literatura, en la cual mencionamos la función poética. Mencionamos que la función poética es la cual pues la que te hace que tú estás que la persona que escribe pues crea un universo, crea un mundo en el cual tú te sumerges en ese mundo o ese universo, y cuando tú estás leyendo, tú lo empiezas a vivir y en tu mente empiezas a crear
este nuevo universo, esta vivencia, porque es como conectarse con el escritor. Entonces esto puede ser en la parte de la poesía, que puede ser histórica, puede ser religiosa, o puede ser mitológica. Por ejemplo, si tú tenemos a los griegos que contaban sus historias, ya que ellos habían creado muchos dioses, semidioses, para tratar de poder explicar fenómenos naturales que ellos solo se lo podían atribuir a una deidad. Entonces es lo que ellos iban haciendo en estas partes. Y lo más importante, estas fórmulas se transmiten de boca en boca hasta la aparición de la escritura. Dentro de este grupo podemos incluir las técnicas de los chamanes, que recurrían a un entrenamiento para memorizar con recursos relacionados con la memoria auditiva, ritmo, movimientos, sonidos o melodías, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que al momento de que nosotros estamos pasando estas vivencias, antes de que apareciera la escritura, todo era mediante la comunicación oral, por boca, de lo que yo te contaba, y así va pasando de generación en generación. Por eso podemos decir que no había un registro cuando empezó el lenguaje, cuando las personas empezamos a hablar, digamos que ellos podían comunicarse con la voz, pero todavía no habían descifrado cómo poderlo transcribir o dejar un registro en un pedazo de papel, en una piedra, en un jarrón, en un pedazo de madera. Todo esto fue parte de la evolución, en la cual el humano fue desarrollando sus habilidades. Entonces, ahí, como si podemos ver dentro de este grupo, podemos incluir las técnicas de los chamanes, que recurrían a un entrenamiento para memorizar con recursos relacionados con la memoria auditiva. Así que ellos ocupaban su memoria auditiva, se podían relacionar ciertas situaciones, podían realizar ciertos momentos mediante sus oídos, mediante el ritmo, movimientos, sonidos, melodías, podían crear esto, podían memorizar esto. Entonces solo a veces para poder pensar en algo, utilizaban su memoria y a parecer hacían como que estaban escuchando para poder recordarse y poder asociar a ciertas cosas. Entonces ahora sí vamos a entrar, como después del origen, vamos a ver la comunicación, que es muy importante. ¿Por qué? Porque tenemos que entender cómo es la comunicación, independientemente si la comunicación sea oral, escrita, sea digital, sea narrativa, no importa. La comunicación tiene sus bases bien planteadas, bien establecidas, y de ahí parte todo el tipo de comunicación. Y sabemos, no sé si hay alguien que esté ahorita conmigo en la videoconferencia que me pueda ayudar a leer qué es la comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a otra. Los procesos de la comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas comunes. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre, disculpe? Bonnie. Mucho gusto. Ahora, le quiero hacer una pregunta. ¿Usted qué entiende por comunicación? En sus propias palabras. No es necesario que ocupe ese término. En sus propias palabras. Para usted, ¿qué es la comunicación? La comunicación es el proceso por el cual dos personas se comunican entre sí, ya sea teniendo una charla, discutiendo sobre algo, o lo que uno piensa, transmitiéndolo a la otra persona. Una comunicación se puede dar entre una o más personas. Exactamente. La comunicación se puede generar entre una persona, así como estamos usted y yo, no importando que es un medio digital, puede ser presencial o puede ser escrito, o también a un grupo de personas, que también como sus otros compañeros que están dentro de la videoconferencia, pues estamos en el proceso de cómo estamos transmitiendo información de una persona a otra, mediante signos, vamos a decirlo, que estos signos o reglas son las reglas que nosotros estamos ocupando de comunicación. Los signos, si lo hiciéramos de manera escrita, fueran las letras, vocales, los signos de puntuación, de acentuación, de pregunta, de admiración, todo esto va acorde a la comunicación, ¿verdad? Entonces, sí, muy bien, me parece en la manera en cómo usted hizo el razonamiento para determinar qué es la comunicación, y eso es lo importante, debemos de tener bien planteado o bien establecido en qué consiste la comunicación, porque de ahí partimos a lo siguiente, que como todos sabemos que todas las formas de comunicación tiene elementos en el proceso de comunicación, que todos ya lo hemos visto y que son 6, que son tenemos el mensaje, tenemos un canal,
un código, un receptor y un emisor. No importa quién, primero uno puede ser emisor y al final uno puede ser receptor, porque esto va a ser dependiendo del tipo de respuesta. En una de las videoconferencias que tuvimos en el pasado, estábamos determinando que, por ejemplo, una comunicación vía oral, la manera de tener una respuesta a una interrogante es casi inmediata, así como lo tuvimos ahorita que yo le pregunté qué era la comunicación, usted me respondió, pero ¿qué hubiera pasado si yo se lo mando en el chat? Le hago la pregunta, hubiera pasado un lapso de tiempo, quizás unos 15 segundos o 20 segundos para poder obtener su respuesta, mientras que cuando yo se lo planteé fue casi inmediato. Entonces, estos procesos, los elementos del proceso de comunicación, en el tiempo en el que se van a dar, va a depender específicamente del tipo de comunicación que estamos haciendo, ya sea oral, ya sea escrito, ya sea digital, que ahora si nosotros lo hacemos, por ejemplo, utilizando los medios de comunicación, redes sociales, es casi inmediato, porque todo va a depender de qué tan rápido le llega el mensaje de un dispositivo a otro. Entonces, tenemos el mensaje, que es la información enviada y recibida, tenemos el canal, que va a ser el medio por el cual se envía el mensaje, ya sea oral, ya sea escrita mediante un pedazo de papel, ya sea una carta, ya sea por el medio de un mensaje de texto, ya sea por medio de un mensaje a través de WhatsApp o Messenger, o un mensaje que lo estén dando a través de la televisión, ya sea en una noticia, ahí ese va a ser el canal porque se le está enviando. El código serán las señas y signos o palabras que se vayan a utilizar. En este caso, el código que estamos ocupando es el castellano, ¿verdad? De la forma oral, y yo soy en este caso el emisor quien transmite la información y ustedes son los receptores quien reciben la información. Pero al momento que yo les haga una pregunta, entonces ustedes, al momento que cuando me den su respuesta, se convierten en emisor. Y yo de emisor pasaré a receptor, que tenemos unas condiciones para cumplir que son habilidades de comunicación, actitudes, conocimientos, sistema social y cultural. Entonces todo esto va entrelazado entre la parte de emisor y receptor, ¿verdad? Entonces podemos ser primero emisor y después receptor, o solo mediante la comunicación nos quedamos de emisor a receptor. Entonces no hay ningún problema. Entonces todas las formas de comunicación requieren, como mencionamos, un emisor, un mensaje y un receptor destinado. Vamos a decir que son lo básico, tres elementos básicos, emisor, mensaje y receptor destinado, pero el receptor no necesita estar presente ni consciente del intento comunicativo por parte del emisor para que el acto de comunicación se realice, a lo que yo mencionaba. Puede ser que yo les envíe un mensaje en estos momentos, pero no tenga su teléfono disponible. Puede ser que esté cargando o esté apagado. El mensaje ya fue enviado. Lo único que usted no lo ha recibido porque por el medio que lo estamos utilizando, lo hace por el momento y no lo hace posible. Pero el momento que usted encienda su teléfono o lo vaya a traer, usted va a ver el mensaje porque ahí va a estar. Y entonces esta parte de emisor, mensaje y el receptor se va a completar este proceso. Entonces, eso es a lo que estamos refiriendo. En el proceso comunicativo, la información es incluida por el emisor en un paquete y canalizada hacia el receptor a través del medio. Una vez recibido, el receptor decodifica el mensaje y proporciona una respuesta. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Cuando tenemos una conversación y estamos hablando sobre un tema en específico, hay cruce de opiniones, ¿verdad? Entonces está mi punto de vista y está su punto de vista que usted lo puede defender, ¿verdad? Con los argumentos que usted tenga. Pero esa es la parte interesante, porque al momento que yo termine mi intervención, usted va a empezar a hacer su intervención y se convierte en ese emisor de la información, ese emisor que usted está enviando, ese paquete que va a ser, digamos, el mensaje que está enviando, y yo lo voy a canalizar como el receptor que soy mediante en la forma, el medio o el canal en el que yo lo voy a recibir. Entonces, eso es bien importante. Tenemos que tener bien determinado o bien demarcado quién es cada uno de estos elementos en el proceso de comunicación. Tenemos que saber cómo es que uno se transforma en el otro y cómo el mensaje, que es la información enviada o recibida, se envía, por qué medio y cómo es que se envía. Desde un punto de vista técnico se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje mensaje originado en el punto A, lo vamos a remarcar, llegue a otro punto determinado B, como en matemáticas, ¿verdad? Un punto A, un punto B,
como sabemos, la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Entonces, si lo ponemos en ese aspecto, el mensaje tiene que llegar de un punto A a un punto B, ¿verdad? No importa el canal o el medio que se utilice para llegar a este punto. Lo que nos interesa es que el mensaje que yo tengo llegue hasta al destinatario, que es el punto B, distante del interior, en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. Esto es lo que estábamos hablando. La comunicación implica la transmisión de determinada información. Es que cuando nosotros queremos comunicar, lo que vamos a comunicar es una información, es un dato, es una sugerencia, ¿verdad? A las personas que quiero que yo le llegue, ya sean tus amigos, ya sean tu vecino, ya sea algún, no sé si quienes van a estudiar ciencias jurídicas, sea tu cliente, o por ejemplo, cuando ya estén en sus clases, cuando les toque hacer algún tipo de exposición de una X materia, recordemos, punto A, punto B, ¿verdad? Nosotros somos emisores, nosotros queremos comunicar una información, queremos dar a conocer determinada información. Mi punto B son mis compañeros y mi maestro a quienes yo quiero que le llegue esta información. Estoy interesado en que le llegue y lo puedan asimilar, ¿verdad? Y si hay algo que hay que corregir, se corrige mediante las intervenciones de los demás, que eso es bien importante. No sé si hay alguna pregunta por el momento. Si no, pues continuamos con la parte de los elementos, ¿verdad? Como estábamos mencionando, el código, ¿verdad? Es un conjunto de signos que se combinan siguiendo unas reglas que son semánticas y que permite su interpretación, que es la decodificación. O sea, que es lo que cuando escuchas el mensaje, pues tu cerebro lo asimila mediante el oído, entra por el oído, si es de manera oral, y lo decodifica el cerebro para determinar qué es lo que estoy diciendo, por el cual el emisor elabora el mensaje. El receptor también ha de conocer el código para interpretar el mensaje, o sea, que estemos en el mismo lenguaje, porque no va a ser lo mismo, por ejemplo, que si yo les empezara a explicar este tema en inglés, quizás algunos me lo puedan entender, porque tienen el conocimiento de este idioma, pero hay personas que quizás no conocen el idioma, o por ejemplo, o yo les empiezo a hablar en árabe, ¿verdad? Esto es un ejemplo, voy a empezar a hablarle en marroquí, y ustedes se pueden tener la sorpresa de qué me está diciendo, qué me quiere decir. Entonces ahí hay un problema porque no estamos en la misma sintonía, ya que el código no es el mismo, porque no lo podemos descifrar, porque tenemos esta deficiencia en no conocer ese idioma. Por eso tenemos que conocer el mismo código para interpretar el mensaje. Para que se pueda producir la comunicación entre dos personas de distintas lenguas, se hace uso del extranjerismo, que es lo que estamos mencionando, el extranjerismo, que también en este caso, pues, a veces hay personas, y yo tendo, a veces, ya que en lo personal yo laboro en un call center, entonces es inglés. O sea, a veces mi cerebro se queda pensando en inglés y a veces yo emito palabras y hay compañeros que me dicen, ¿y qué dijiste, Douglas? Entonces, esto suele suceder, que a veces en la conversación podemos estar utilizando algunas frases, algunas palabras de otro idioma, y si la otra persona tiene conocimiento, perfecto, pero si no, ahí se va a ir dando un poco de problema. No sé si había alguna pregunta, algún comentario. No sé si hay alguna pregunta, ¿no? Entonces continuamos, ¿verdad? Entonces, en la parte del canal, es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje desde el emisor hasta el receptor, que es lo que habíamos discutido anteriormente, que es el medio por el cual se transmite el mensaje. En este caso, el canal, ¿verdad? Que se transmite puede ser mi voz, puede ser mediante visual también, si es un medio de comunicación o tú lo estás leyendo en un periódico, eso es lo que te determina cuál va a ser el canal. Y el emisor es la persona que tiene la intención y se encarga de transmitir una información, mensaje, para lo que necesita elaborarla y enviarla al receptor. Esta persona elige y selecciona los signos que le convienen, es decir, vamos a marcar, realiza un proceso de codificación, que es codifica el mensaje. Eso es lo que estamos hablando. O sea, cuando tú vas a mandar, vas a enviar el mensaje, pues lo vas a enviar
¿verdad? Ya sea si es escrito con, digamos, si es digitado, pues en el idioma y utilizando todos los signos de puntuación, de admiración, de acentuación, perdón, de acentuación en las palabras para que el mensaje se entienda. Porque si tú no utilizas todas las reglas al momento de hacer la escritura, puedes provocar que el mensaje no llegue con la intención que tú lo tenías, ¿verdad? Tenemos el receptor, que es la persona a quien va dirigido el mensaje y quien recibe el mensaje y lo interpreta. Y realiza un proceso inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos elegidos por el emisor, es decir, decodifica el mensaje. Entonces, uno codifica, que es el emisor, y el receptor descodifica ese mensaje. Ya lo vamos a ver más adelante con un ejemplo también. Por ejemplo, cuando se utiliza algún tipo de protección en escritura y se utiliza un código. Hay un lenguaje código que se utiliza y se envía el mensaje en código. El emisor lo envía así y el receptor decodifica ese mensaje trasladándolo al canal, perdón, al código que se vaya a utilizar. Por ejemplo, yo podría enviar un código en una lengua muerta y el receptor lo va a decodificar y lo va a plasmar en español, digamos, para que pueda ser de conocimiento de las demás personas. Y tenemos la situación comunicativa o contexto, es en el sentido más general, es el espacio donde se desarrolla el acto o situación comunicativo. Es el conjunto de circunstancias que afectan tanto al emisor como al receptor y además condicionan la interpretación del mensaje. Tanto emisor como receptor deben ser conscientes de las circunstancias de este acto comunicativo, que en una conversación se da por sabido para que sea eficaz la comunicación. ¿Alguna pregunta? Continuando con la parte de la comunicación, esta nos dice que existen en la actualidad dos grandes teorías que intentan explicar cómo se dio paso de una sociedad oral a una sociedad escrita. La primera denomina la teoría de la gran línea divisoria, que con la escritura nuestro pensamiento se vuelve más reflexivo, más abstracto, más complejo y estructurado, y por ello la escritura crea una sociedad superior. Entonces en la que ellos creían que la escritura te vuelve más pensante, más reflectivo, podías volverte hasta un poco más abstracto o podrías estructurarlo, tu pensamiento. Entonces, esto pensaba que la escritura o una sociedad escrita era una sociedad superior, por el hecho de poder codificar o dejar plasmado esos pensamientos que tú tienes, ¿verdad? Ya, por ejemplo, cuando nosotros podemos leer estos libros de filosofía o las obras literarias que tenemos, entonces muchas sociedades podrían pensar que por el hecho de tener mucho escritos o dejar casi todo su pensamiento plasmado en la escritura, pues se podrían tener una sociedad superior, por el hecho de que pueden, vamos a decir, poder permanecer esos pensamientos por más tiempo que el oral, que es, por ejemplo, que yo te puedo presentar la comunicación en ese momento que es inmediata, pero muy probablemente hay ciertas cosas que podríamos olvidar, ¿verdad? Que muy fácilmente las podríamos olvidar o se nos podría escapar alguna información. Entonces, por esas valoraciones es que ellos pensaban que una sociedad escrita era superior. Y la segunda teoría, conocida como la teoría de la continuidad, niega la superioridad de la escritura frente a la oralidad y defiende la idea de que ambos tipos de comunicación oral y escrita son medios lingüísticos equivalentes. En esencia, ambos derivados del lenguaje tienen funciones similares, sin embargo, se pueden especializar y por ello no existe una diferencia cognitiva o quiere decir del pensamiento que se tenga o de la razón de ser de esta. Yo me quedaría más con la segunda teoría, porque sí es muy importante la escritura, porque lo que tú puedes plasmar, lo que tus ideas las puedes plasmar, pero también hay que divulgar estas ideas y a veces la mayoría de veces la divulgación puede ser de manera oral, así como la estamos haciendo nosotros, porque a veces por cuestión de tiempo hay personas que no les gusta mucho leer o quizás ese tipo de documentos se nos hace muy difícil tener acceso.
pero puede ser otra persona que sí tuvo acceso a él y puede narrarnos, nos puede contar, nos puede comunicar lo que estos tratados o estos escritos están plasmados y nos los pueden dar de esta manera. Por eso es que dice que puede ser equivalentes. Y recordemos, lo que yo estoy pensando, yo inmediatamente lo puedo escribir. Entonces hay una equivalencia, ya que en lo oral con lo escrito. Claro, teniendo en cuenta todas las reglas en la parte de escritura para poder plasmar dejarlo lo más exacto posible. ¿Por qué? Porque si nosotros nos fijamos de manera oral, ustedes están viendo que yo hago algunos gestos en la conversación. Yo puedo hacer algún gesto, algún movimiento de mi cara, de mis manos, o puedo yo transmitirle algún tipo de emoción. Entonces esas emociones las podemos transmitir mediante los signos de admiración, interrogación, en el escrito, para tratar de dar a entender que en ese momento eso es lo que yo, no eso sentía, sino que lo que yo quería expresar, ¿verdad? Entonces eso es bien importante. Ahora, vamos como parte siempre de la escritura, tenemos la escritura cuneiforme. Esta escritura ha sido la acompañante necesaria de un cambio profundo de la sociedad, como es el paso de la sociedad cazadora-recolectora a la sociedad agricultora-ganadera. La aparición de la escritura está ligada a la aparición de la división social. Es por ello que las primeras escrituras aparecieron en los templos, donde se localizaba a la clase sacerdotal. Los sacerdotes se encargaban de la contabilidad y la administración de los impuestos, utilizando para ello unas tablillas de arcilla donde el número tenía más peso que la letra. Entonces, si podemos ver que la escritura empezó con la necesidad de poder llevar un registro, ¿verdad? Registro en números. Entonces, siempre la parte, si podemos ver, cuando se ha desarrollado un tipo de escritura, un tipo de pensamiento, siempre está ligada a la parte de donde están los sacerdotes diciéndolo de manera no refiriéndome a una religión en específico, sino que refiriéndome al grado que tenía esa persona en su clase de clase social, en su cultura, ¿verdad? Porque en muchas culturas los sacerdotes como por ejemplo en la parte de la cultura hindú hay diferentes castas. Entonces está la parte sacerdotal, la parte obrera, la parte que puede ser hacer trabajos de obrera, están los que pueden hacer los trabajos más despreciables, vamos a decir, o las casas que pueden pertenecer a los guerreros. Estas partes están bien determinadas, en la cual si una persona nace, por ejemplo, en la casta sacerdotal, no puede pertenecer a esa casa, sino que se tiene que mantener en esa. O sea, así como naciste, así vas a morir. Entonces, eso es a lo que voy es de que en esta parte, siempre esta parte de pensamiento se generó alrededor de las clases altas que para las culturas le tenía, y era la parte sacerdotal. Si pueden ver, ellos lo que querían llevar era un control de la administración de lo que era el dinero, los impuestos o algún tipo de control sobre los bienes, y lo llevaban en registros de tablillas donde tenían más peso, o sea, donde claramente se podía ver que tenía más peso que la letra. Y esas tablillas suponen el origen de la escritura cuneiforme, y las más antiguas fueron encontradas en el templo de Uruk. Sin la escritura, los sacerdotes no habrían podido establecer su situación de privilegio y su papel organizador del pueblo. Con este tipo de escritura se formalizan las divisiones sociales por su función sancionadora y normativa. Hagamos que ellos con esta facilidad que se les tenía o que hacían para poder plantear algún tipo de registro con números, entonces ellos tenían un estatus privilegiado, porque no cualquiera podía tener acceso a ellos o podía ejercer esta función. Entonces ellos, vamos a decir que regían, pero es como podemos ver que las personas que tenían acceso a un tipo de escritura, pero en este caso numérica, pues tenían un estatus en su sociedad muy alto, mientras que las personas que no podían acceder a esta, pues estaban aparte, y empezó a ver y se empezó a remarcar lo que es la parte de la división social. También tenemos que el origen de la escritura no se dio de forma sincrónica en el tiempo. Estuvo localizada entre la revolución neolítica, o sea, de la piedra tallada, y la revolución urbana,
donde reconocemos 5 civilizaciones de las cuales se desarrolló la escritura. Tenemos la Mesopotamia, hace 5000 años, que fue la escritura cuneiforme, que es lo que estábamos hablando, en la cual ellos lo que les interesaba era llevar un registro de los bienes, inmuebles, ganado o impuestos. Entonces ellos en esas tablillas fueron generando un tipo de escritura en el cual ellos podían identificar que una rayita, por ejemplo, significaba algún bien o podía significar ganado o algo así. Entonces así fue como empezó esta parte de la escritura. Después pasamos a Egipto hace 4500 años con la escritura jeroglífica, que es la que nosotros conocemos, que hemos visto en películas, que hemos visto en documentales de Discovery Channel, History Channel, que hablan sobre momias, que hablan sobre la historia del Antiguo Egipto, en la cual ellos plasmaban en sus templos y en papiros también, en la cual ellos evolucionaron de una simple símbolo a poder combinar y que uno pudiera significar, tener muchos significados. Entonces a veces ellos podían combinar, podían hacer una combinación de 2 figuras para poder determinar, dar un mensaje. Por ejemplo, solo por mencionar que hemos visto estas figuras bien significativas, que a veces una persona mitad hombre, mitad pájaro, pero tenían un significado. Podía significar una frase completa o podía significar 2 palabras en una sola. Entonces así fue como ellos llegaron a evolucionar de una simple rayita a algo más organizado, algo más complejo. Entonces igual la parte del Valle del Río de Indo hace 4000 años va basado en lo mismo de acerca de la escritura jeroglífica. Tenemos en Asia hace 3000 años la escritura ideográfica. Ideográfica es aquella escritura en la cual se va que va en razón de simbología. Por ejemplo, nosotros tenemos todavía escritura ideográfica cuando nosotros vemos los letreros. Por ejemplo, tenemos las señales de tránsito, en el cual tú tienes por ejemplo, cuando tienes el círculo, la letra E y tenemos la diagonal, ¿qué significa? ¿Qué significa esa señal de tránsito? ¿Alguien que me lo diga? Que está prohibido estacionarse. Exactamente, pero imagínense que solo ese símbolo nos dice no está prohibido parquearse o está prohibido estacionarse. Entonces no es solo una palabra, sino nos está dando una orden, nos está dando una indicación que en ese espacio no se puede parquear porque está reglamentado que no se puede hacer. Entonces aquí vamos a esto en Asia, por ejemplo, los chinos, la cultura china, los japoneses también. Ellos, su escritura, ustedes lo han visto que son unos símbolos todos bien raros, tienen unas formas peculiares y uno pudiera pensar pues que se parecen todos, pero a veces puede cambiar un ángulo, un ganchito, o uno con otro puede significar una sola oración. Entonces ellos llegaron a determinar que esa escritura, un símbolo o kanji, iba a significar o iba a tener un significado un poco mayor, un poco más estructurado. El problema con ellos es que tienen que ver gente, ellos tienen tanta cantidad, por ejemplo, tienen hasta 1000 símbolos para poder para poder comunicarse. Entonces, a una persona, digamos, yo si fuera a aprender, creo que me costaría un poco por el hecho de tratarme de aprender tanto símbolo, tanto icono para poder determinar un mensaje. Y es ahí que viene el nacimiento del alfabeto. En la Mesoamericana, hace 1500 años, como nosotros conocemos, también nosotros fue bien la evolución en la cual nuestras culturas pudieron determinar, tenían números, si se recuerdan, teníamos los puntitos, puntito rayita o la conchita, que eso ya tenían unos valores numéricos. Entonces es la forma en que ellos ya incorporaron no solo letras, sino que números a la parte de su escritura. Tenemos, a lo que me refería, el nacimiento del alfabeto, pero ¿por qué creen? Alguien que me diga qué es tan importante el alfabeto. Alguien que me diga. Y no solo en el castellano, en otros idiomas, ya sea el inglés, portugués y los demás. Alguien que me diga por qué creen que es importante el nacimiento del alfabeto.
Alguien que me dé una idea de por qué el nacimiento del alfabeto es tan importante con todo lo que hemos leído de la parte de la parte que hemos leído de Mesopotamia, de Egipto y de Asia, con el nacimiento del alfabeto. ¿Quién cree que fue la revolución? ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue de diferente con las otras culturas? Douglas, buenas tardes. Dígame. Buenas tardes. Tal vez será porque la necesidad de dejarle a los siguientes generaciones todo lo importante de su cultura y de su forma de evolución en ese ambiente. Sí, muy bien. Esa es una parte fundamental del por qué también tenemos el nacimiento del alfabeto. Pero lo principal fue que el alfabeto evolucionó de tal manera que, por ejemplo, nosotros tenemos 30 caracteres y con los 30 caracteres, al unirlos, tenemos todo nuestra lengua, tenemos nuestro idioma. Podemos ver en esta parte del texto, cuando la revolución urbana constituyó las primeras ciudades, aparecieron una estructura lineal y las escrituras cuneiformes se extendieron por toda la ribera oriental de la costa mediterránea. Hace aproximadamente 3.500 años, un pueblo de la zona de Siria, los fenicios, caracterizados por sus navegantes comerciantes, desarrollaron una nueva forma de escritura sencilla, basada en 22 signos de carácter alfabético y no ideográfico. Ideográfico como el que mencionó la compañera, en el cual un símbolo tenía un significado, tenía un mensaje, sino que en este caso esto tenía un carácter alfabético, es decir, que representaban sonidos de forma gráfica y eran todos consonánticos, o sea, lo otro no tenía un sonido, sino que tú solo sabías el símbolo y hasta ahí, pero no tenía una expresión, no tenía como tú puedes decir, cuando ves la letra A, sabes que tú le dices A, la letra B, B. Esas no tenían esta característica, y esto era lo que podía fomentar a lo que se podía transcribir, se podía comunicar en ese momento. Entonces dio lugar al alfabeto semítico. Un tiempo después se extendió por el Mediterráneo y fue adoptado por los romanos, constituyéndose finalmente el latín, antecesor de las lenguas románicas. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Ustedes saben que el ser humano es un ser sociable y siempre tiene que estar en un grupo de personas y comunicarse, porque es lo más importante. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos desde un punto de vista técnico. Se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje original, como hemos estado hablando, en el punto A llegue a otro punto determinado, B, distante del anterior, en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información, y la información, como la comunicación, supone un proceso. Entonces, lo importante es, por ejemplo, de la cultura asiática que tenía 1000 caracteres, se pudo reducir a 22 en ese momento, 22 caracteres que tenían también representación de sonido. Entonces ahí podemos ver que cómo la escritura va de la mano con la parte comunicación oral. Entonces, por eso es también, ¿verdad? No solamente dejar plasmado su cultura, plasmado su herencia para las futuras generaciones mediante el escrito, pero también lo importante es que se pudo codificar, se pudo ver de una manera la comunicación, el alfabeto y estos caracteres, estas letras, pero también tenían su constitución o su sonido, el cual nos ayuda a que las palabras que podemos formar, pues también las podamos transmitir mediante la voz. Y los elementos que aparecen en el mismo son, por ejemplo, son las diferentes. Ahora, tenemos la teoría de la información. Tenemos la teoría de la información, que es a lo que hemos estado leyendo, que lo que hemos estado estudiando es para esta parte, para la teoría de la información. ¿Qué es la teoría de la información? ¿Alguien me podría dar una idea de qué podría ser la teoría de la información? Bueno, en este caso la teoría de la información es, por ejemplo, también conocida como teoría matemática de la comunicación, o en inglés Mathematical Theory of Communication, o teoría matemática de la información. Esta es una propuesta teórica presentada por Claude E. Shannon y Warren Weaver a finales de la década de los años de 1940.
Esta teoría está relacionada con las leyes matemáticas, o sea, aquí ya vamos a ver por qué es que van relacionadas con las leyes matemáticas, que rigen la transmisión, o sea, no es que va relacionada con todas las leyes de la matemática, por ejemplo, casos de factor algo así, sino que va específicamente en la rama de transmisión, que rige la transmisión y el procesamiento de la información y se ocupa de la medición de la información y de la representación de la misma, así como también de la capacidad de los sistemas de comunicación para transmitir y procesar información. La teoría de la información es una rama de la teoría de la probabilidad y de las ciencias de la computación que estudia la información y todo lo relacionado con canales, compresión de datos, criptografía, entre otros. Entonces, todo lo que tenemos, cómo poder transmitir un mensaje de un punto A a un punto B, hemos visto que tiene que ir a través de un canal. Y este canal tiene que llevar este código, ¿verdad? El mensaje va codificado. Ahora, ¿cómo lo podemos ver en la información o en la informática? Pues bien, mucha de la información que nosotros manejamos, por ejemplo, cualquier mensaje que se quiera enviar, ya sea en tu trabajo, mediante cualquier tipo de programa, ya sea Office, ya sea de Word, Excel, hay maneras de protegerlo. Y entonces esta información se puede encriptar. ¿Por qué? Para la protección de la información misma y esta no se pueda ser robada. Pero esta es lo que va. Lo que el sistema hace es que de un punto A a un punto B, el mensaje lo va a codificar para su protección y este se va a enviar y allá cuando te llega al punto B se va a poder decodificar porque primero va codificado de una manera totalmente distinta para que no sea fácil su rastreo y su robo y por ende cuando va a llegar se pueda decodificar en nuestro idioma. Por ejemplo, si alguien ha tenido la oportunidad, ustedes cuando ven sus redes sociales, Facebook, nosotros lo vemos normal, en nuestro idioma podemos escribir y todo. Pero atrás de eso, en la base del programa o la base de las redes sociales mismas, hay un lenguaje totalmente diferente, que el cual lo que tú escribes lo va encriptando, lo va transmitiendo para que pueda para que pueda funcionar y se pueda transmitir en ese sistema, porque el sistema tiene un lenguaje propio, tiene un código propio y necesita ser transcrito o codificado en el mismo del programa para que funcione. Entonces, aquí podemos ver lo que es un esquema, no sé si ustedes lo pueden ver, permítanme. Se lo voy a remarcar. Aquí. Esa gráfica pertenece al modelo de comunicación que desarrolló Claude Shannon y Warren Beaver en 1949 y representa la fuente de la información, el codificador que envía el mensaje a través del medio de comunicación o canal de comunicación. Aquí lo podemos ver. El cual podría ser interrumpido y distorsionado, ya sea por el ruido, representado por un rayo que cae, podríamos decirlo, y que llega a un decodificador y de este receptor, el cual podría emitir a su vez una respuesta. Entonces, lo que podemos ver aquí, tenemos el fuente de información, el mensaje transmisor, y nosotros queremos enviar ese mensaje a nuestro receptor. Pero puede haber algo que según su teoría, puede haber algo que interfiera esa señal. Y este mensaje podría no llegar con el detalle y la información que nosotros necesitamos que llegue. Entonces, es lo que podemos ver, fuente de ruido. Igual, ahorita lo podemos percibir cuando nosotros a veces estamos hablando en la calle, pasa un bus o pasa en el tráfico, que empiezan a estar acelerando o utilizar su claxon. Esto provoca un ruido, provoca una distorsión del mensaje. Y por esa vez que nosotros tenemos que repetir, ¿qué dijiste? Disculpa, podría repetirlo, porque hubo una interferencia, porque el canal y la señal que se está enviando no estaba en las óptimas condiciones para poder enviarse y poder ser recibido, ya que hay agentes externos a ella que provocan que esto pues nos haga una interrupción. Entonces, eso es lo que es importante de remarcar. Y también en muchos casos, esta es otra parte que se genera y lo voy a remarcar aquí para que lo puedan ver. Es que en muchos casos la teoría de la comunicación suele confundirse con la teoría de la información. Entonces no podemos caer en esto, sino que tener bien planteado cuál es una y cuál es otra. Ya que la teoría de la información, la cual corresponde a la teoría de la matemática de Claude y Shannon,
que estudia la información. O sea, tenemos que entendido que esta teoría matemática lo que estudia es la información. Ya esta va que comprendida por los canales, compresión de datos, criptografía y todo lo que se le relaciona como magnitud física. Entonces ellos lo ven ya de una manera no literal o en palabras, sino que ya lo ven en base en números, ya lo ven en un planteamiento matemático o a veces físico. Y este emplea una unidad de medida de la información en la que se denomina bit o bit, es decir, la menor unidad que puede aprenderse. Eso ellos han determinado, así como en las matemáticas o por ejemplo en la física, que nosotros sabemos que las fuerzas pueden medir en Newton o podemos que masa por digamos la aceleración es metros sobre segundo al cuadrado. Entonces ya hay porque tiene una unidad, ¿verdad? Tiene una unidad de valor determinada a esa unidad. En este caso ellos determinaron que la unidad de medida de la información es bit. Y si bien la teoría de la información es útil a la teoría de la comunicación como aportante matemático y a la comprensión lógica de los procesos, dicha teoría no corresponde en concreto a la preocupación de la teoría de la comunicación, la cual analiza la vinculación de los procesos comunicativos individuales a la problemática social, así como la relación universal existente en torno a la comunicación mediática y poder político, y se apoya en el uso de la semiología, que es el estudio de los signos en la realidad social, y se nutre de la lingüística y de otras ciencias. Entonces, debemos tener bien claro que si bien la teoría de la información le es útil a la teoría de la comunicación, porque la teoría de la información se basa en números, vamos a decirlo, en cuantificarlo en base a números, la teoría de la comunicación lo que analiza es la vinculación de los procesos comunicativos individuales a la problemática social. O sea, quiere decir cómo nosotros podemos comunicarnos mediante, hacerlo de una manera grupal, cómo comunicarlo a la sociedad, cómo transmitir un mensaje que le llegue a cada parte, a cada persona que forma parte de una sociedad para que esté informada de esta, ya sea de un tema ambiental, ya sea político, ya sea económico, ya sea social, ya sea histórico. Entonces tenemos que entender eso, que existe esto en torno a la comunicación mediática y el poder político. Entonces nosotros podemos ver las noticias que ya sea mediante televisión, ya sea prensa escrita, ya sea a través de redes sociales, que en estos momentos el tema político es bien fuerte, está bien, nos están bombardeando, como que si estuvieran aplicando la teoría de la aguja hipodérmica, que fue una teoría que se planteó en la época de la Segunda Guerra Mundial, allá cuando tenemos a Hitler en el poder de Alemania por el partido nazi, en el cual él hacía que todos los medios de comunicación estuvieran bombardeando a las personas con el tipo de política que están generando, haciendo de tal manera que lo que ellos transmitían fuera tu forma de pensar. Por eso se llama la aguja hipodérmica, porque esa información se te metía hasta debajo de la piel, según su planteamiento, que eso es lo que ellos querían lograr, que mediante el bombardeo de los medios de masa, estos iban a provocar una reacción en ti en la cual tú ibas a creer que lo que te dicen es verdad, aunque tú estuvieras viendo que no es así. ¿Pero por qué? Se debía a tal que tanta comunicación, y en la forma en que ellos lo comunicaban, en la forma en que enviaban el mensaje, era de manera sutil que tú lo leías y no te estabas dando cuenta de la manera en que estaban bombardeando, y lo veías muy bien. Entonces eso es lo que podemos ver. Y tenemos puntos de vista de la teoría de la comunicación. Puntos de vista. Los siguientes son algunos puntos de vista sobre la comunicación y de la teoría de la comunicación. Tenemos la mecanicista. Este punto de vista entiende la comunicación como un perfecto transmisor de un mensaje, desde un emisor hasta un receptor, tal como se ve en el diagrama que estuvimos verificando. El psicológico considera la comunicación como el acto de enviar un mensaje a un perceptor, llamado así porque considera al receptor como sujeto de la comunicación, y en el cual las sensaciones y las ideas de ambas personas influyen considerablemente en el contenido del mensaje. O sea, estamos hablando, por ejemplo, del mensaje que se transmite, en el cual
no solamente lo estás transmitiendo así, sino que también involucras ciertas, en la forma en cómo expresarlo, en la forma en cómo dar la información, sensaciones, y estas ideas influyen considerablemente en el contenido que tú estás mandando para que influyan en la manera del receptor cuando él tiene, o perdón, en este caso el perceptor, que cuando recibe ese mensaje va a influir enormemente en su forma de pensar, en su forma de analizar y en su forma de expresarse también. Tenemos la deconstrucción social. Este punto de vista, también llamado interaccionismo simbólico, considera la comunicación como el producto de significados creativos y de relaciones compartidas. Y tenemos las sistemáticas. Considera la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y completo proceso de transformaciones e interpretaciones desde que ocurre hasta que llegan a los perceptores. Entonces, en este caso tenemos, estos son como ya para finalizar la parte de la como ahondar en parte de la teoría de la comunicación, como una diferencia con la teoría de la informática, en el cual están estos puntos de vista que se puede hacer, en los cuales, por ejemplo, en la sistemática, en la que considera la comunicación como un mensaje que pasa por un largo y complejo proceso de transformaciones, interpretaciones desde que ocurre hasta que llega a sus perceptores, podríamos hacer como, por ejemplo, esta información que se va encriptando, o una información en un lenguaje, vamos a decirlo, digital, o un lenguaje, por ejemplo, que en sistema, por ejemplo, en computación, en el cual ese mensaje va pasando por diferentes filtros, va pasando por diferentes transformaciones para poder llegar de un punto A a punto B. Entonces eso lo ve como un sistema, hay una sistematización de para poder determinarlo, ¿verdad? Entonces, esto ha sido todo de mi parte, por ejemplo, del tema. De verdad, muchas gracias por su atención. Si hay preguntas, no sé si me las pueden hacer, o si ahí en el chat ya las voy a ver. No sé si hay por el momento alguna pregunta que quieran hacer. Gracias, Douglas. Como siempre, muy amena la clase y muy entendible. Muchas gracias, Susi, ¿verdad? Así es. Ok, muchas gracias, de verdad me alegra que por lo menos de su parte, pues, que haya sido pues asimilada de gran manera, perdón, y también que haya sido comprendible, ¿verdad? Porque sé que a veces hay algunos temas que son un poco complejos por el tipo que es, y uno puede pensar que el lenguaje y literatura es simplemente palabras o vamos a ocupar ortografía, pero no, es bien compleja, la verdad. Y es muy bonita, la verdad, en este caso. Así que muchas gracias, de verdad, por su comentario, Susi.